El Vivero, un podcast sobre viajes, naturaleza y activismo medioambiental. Hola, bienvenidos a otra emisión del Vivero. En esta tarde estamos conversando con Karen Rodríguez. Ella es profesora de yoga y es nuestra invitada especial. También nos acompaña Francis y es un gusto recibirlos a los dos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Francis? Hola. Contento de seguir adelante con este proyecto del vivero y siempre, bueno, recibimos en el vivero a personas maravillosas. Bienvenida, Karen. Es un placer tenerte para conversar en esta tarde. Hola, muchas gracias. Karen es profesora de yoga que ha llevado adelante en La Habana un proyecto llamado Kamal, el cual le ha valido el reconocimiento y el cariño de muchas personas en Cuba que se han acercado y han recibido sus enseñanzas. Yo personalmente he podido recibir tus clases y aprovecho este momento para agradecerte porque son un tipo de sabiduría, de enseñanza que aporta mucho al estilo de vida, a la salud mental y física. Y bueno, quería que empezáramos por ahí mismo, cómo llega el yoga a ti, que estudiaste, por qué te interesas por dar esas clases, por devolver esas enseñanzas a la comunidad. Claro. Bueno, yo estudié historia, pero eso es como, tú sabes, los caminos que uno empieza a tomar cuando uno logra tomar la decisión de hacer lo que uno realmente vino a hacer, por decirlo de alguna manera, o que uno siente muy profundamente qué es lo que quiere hacer realmente, ¿no? Yo descubrí el yoga así como se diría por casualidad, que sabemos o pensamos por lo menos que las casualidades no son tan casuales, pero como a los 17 años yo pasé como por el Teatro Nacional y había un anuncio de clases de yoga con el profesor Eduardo Pimentel, que es como el profe de los profes, aquí, y aquello, nada más que ver el cartel, me llamó la atención. Y fui a las clases y esa cosa de que tú llegas a un lugar y tú dices, bueno, esto yo lo quiero y lo quiero, realmente lo quiero en mi vida y como enseguida, muy curioso, porque enseguida me empecé a ver como que en algún momento esas cosas que uno ve así, que en algún momento era lo que yo quería hacer. Yo me veía como en determinados lugares así, con un estudio, en fin, como algo así muy curioso, pero yo seguía haciendo mis cosas, estudié historia, hice no sé cuántas maestrías, trabajé en centro de investigación, en fin, le di la vuelta al mundo hasta que y siempre estaba el yoga como ahí, ¿no? Siempre conmigo, yo siempre practicando, pero sin atreverme como a dar el paso de, bueno, esto es lo que yo quiero y a lo que me voy a dedicar, ¿no? Hasta que un día esas cosas cuando son del alma, que ya uno dice, ya no puedo más con esto, y voy a por mis sueños. Y era como todo el tiempo practicando y estudiando y buscando formaciones, pero era como la formación infinita. ¿Cuándo es que voy a empezar a implementar todo eso que estoy como recibiendo, siempre con un miedo como a dar ese paso, hasta que, bueno, finalmente me, me atreví y empecé así de a poquito, primero en mi casa, como así chiquitito, en la sala de mi casa, y así fue empezando y empezando, y siguiendo. ¿Hubo algún momento que te marcó, que recuerdes que ya decidiste dar ese paso? ¿Algo pasó en ese momento? ¿O simplemente ya te Bueno, sentiste como preparada? yo creo que fueron las dos cosas. Había una cosa en mí que era como, que es como el tema, es esa un poco de no estar completamente segura de mí misma, ¿no? Entonces como ese miedito ahí de, bueno, ¿será que puedo? ¿Será que lo voy a hacer bien? Porque eso de ser profesora, yo pensaba que no era como mi tema, que me daba un poco de miedo, y justamente con la misma práctica de yoga, llegó a mí un sistema de yoga. El primer sistema de yoga que yo practico es Hatha Yoga, desde los 17 años, por muchos años, y en un punto en el 2013 llega el Kundalini Yoga, que es un sistema de yoga un poco diferente, que es de otra tradición de yoga, y con esas prácticas, que son unas prácticas bien potentes, se empezó como a remover todavía más profundo todo dentro de mí,
además de situaciones de vida, tú sabes que todo se pone en un momento como que se pone de determinada manera para que uno tenga que tomar las decisiones. Y, y con esta práctica que empezaron a sucederme así como cosas como muy, muy rápido, muy potente, yo dije, no, esto ya lo tengo que hacer. Y me llegó, sí, de pronto apareció la formación para poder hacer, empezar a dar las clases de Kundalini primero. Y yo digo, bueno, esto es como una señal. Y empecé a hacer todos los pasos así, uno tras otro, para dejar entonces el trabajo, dejé la historia completamente, empecé a dar clases en una escuela eh, de profesora de artes plásticas, en la escuela francesa, que era como el paso para cambiarlo todo, ¿no? Como para hacer la transformación total. Eh, y, y ahí fue como el momento en que me decidí, ahí empezaron a aparecer como todas las formaciones, como ya como que me daban un poquito más de la seguridad de lanzarme. Lanzarme básicamente fue un salto al vacío, porque fue como dejarla todo lo que había estudiado por tiempo. Yo pasé años estudiando y después hice no sé cuántas maestrías, no sé cuántos diplomados, no sé cuánto de todo, para dejarlo todo así de pronto y empezar a ser de profesora, que supuestamente era lo que yo no quería hacer. Y de pronto me llegué a una escuela donde tenía que dar clases a niños, era como, dices, bueno, aquí hay algo que era realmente la transformación total, y eso me lo dio la misma práctica de yoga. Por eso es como que yo apuesto realmente por el yoga, porque sé lo que te puede transformar, la seguridad que te puede dar, lo que puede hacer con las personas, lo que puede hacer con uno, simplemente teniendo la constancia y luego, bueno, permitiéndose, ¿no? Primero practicar, hacer y luego, bueno, hacer las transformaciones en la vida que él mismo te va llevando allí. Luego también uno tiene que tener el coraje de hacerlo, pero la misma consistencia en la práctica te va haciendo que la vida te vaya empezando a proponer las cosas para hacer esos cambios. Tú vives en La Habana, ¿no, Karen? Sí, en La Habana, ¿En qué parte de La Habana? en el Vedado, Ah, en el en mismo el lado. justo, sí, se quita de Copelia en I-23. Wow, mismo centro de La O sea, Habana. como ahí bien, bien cliché, como al lado de Y, Copelia. y bien, estás hablándonos de tu propio estudio en tu casa, Mi ¿no? estudio está en línea, mi estudio está en línea. Yo empecé en mi casita, chiquitico, y gracias a Dios con la familia logramos, bueno, apareció este lugar, que ya es un espacio más grande, eh, que bueno, es como es de la familia, pero bueno, yo tengo mi casita cerquita, pero bueno, en otro sitio también cerquita. El estudio está en línea y entre J y 11. Ah, qué bien, qué alegría entonces poder estar hablando directamente contigo ahí. Yo quería preguntarte, tengo curiosidad. A mí me consta que en los últimos tiempos, las últimas décadas, yo diría que después de los años 80, ¿no? Un poco que el mundo cultural cubano y de experiencias de vida, de estilos de vida, como que se ha ido abriendo, ¿no? Hubo una época en que estas cosas parecían muy raras en Cuba, o sea, las culturas orientales, y pasó un poco en muchas zonas de la vida, ¿no? También en la cultura, en la literatura. Y de pronto se empezaron a incorporar, ¿no? Como que el mundo empezó a llegar a Cuba, Cuba se empezó a abrir y un poco empezamos a ver experiencias y formas de vivir y de agruparse, ¿no? Las personas muy singulares y eso. Y a mí me llama, o sea, yo tengo curiosidad, cuando tú te maravillaste por el yoga, ¿te maravillaste a partir de lo que veías que las personas hacían, lo extraño que podía ser, o fue eso más bien la experiencia, las primeras experiencias que tuviste de los efectos que podía tener esa práctica en esas personas o en ti mismo con las primeras prácticas? Yo creo que fue como una mezcla de todo. Realmente en ese tiempo no había mucho, había realmente poquitos profesores acá todavía y no eran muchos los practicantes todavía tampoco. Eh, y, y yo creo que era, bueno, la magia que lograba crear el profe en las clases, Eduardo Pimentel, que realmente es un súper profesor y un súper ser humano también. Eh, y, y la misma práctica de cuando empiezas a respirar, cuando empiezas a conectar con tu cuerpo de esa manera, para mí fue como, enseguida fue como, wow, aquí hay algo que realmente es potente.
Eh, sí. Y después, bueno, ya cuando empiezo a ir como regularmente, que ya empiezo incluso a ir a los talleres con el profe y todo, te vas dando cuenta de la manera en que viven también, que es bastante diferente quizás a lo que más se conoce que viven las personas, en el sentido de que empiezan a vivir de manera un poco más natural, en muchos sentidos, en cuanto a la alimentación, en cuanto a la manera también como de quizás de comportarse más como conectado con la naturaleza, más como armónico también con las personas, con el entorno. Eh, entonces, te das cuenta, o sea, como que todo eso empezó a mover, sin ser muy consciente realmente al principio, era como toda una cosa así de una fascinación y de algo que empieza a suceder bastante rápido en tu cuerpo. También, bueno, depende de las personas, a todo el mundo no le sucede así tan clic, aunque cuando uno está un poquito abierto, yo pienso, porque por la experiencia ya de unos cuantos años ya, de las personas que llegan, yo pienso que cuando uno está abierto a recibir, bastante rápido sienten que hay algo que empieza a suceder, aunque luego no logren ser tan constantes y eso se diluye un poco, pero por la experiencia que he tenido realmente ya como entregando todas estas prácticas, bastante rápido las personas sienten que hay algo que empieza a suceder o que en esos espacios hay algo. Karen, De verdad, hablabas sí. de estas prácticas que llevan los yogis y yoginis, que quizás no son lo más normal que la gente conoce de las rutinas más comunes en la sociedad. Y quisiera que nos compartieras un poco sobre eso para que la gente conociera cuál es tu rutina a grandes rasgos, cómo organizas tu entrenamiento para las clases, cómo organizas tu alimentación, ¿sabes? Cómo te preparas para ser profesora de yoga, para mantenerte en forma. Claro. Bueno, esto lleva bastante, vamos a decir, trabajo, porque sí, en este caso sí sería un poco de trabajo. No es como que no se da tanto de manera espontánea. Hay una parte de espontaneidad, por supuesto, pero hay cosas que uno tiene que estar como todo el tiempo llamándose, porque obviamente la vida no siempre es como igual, no siempre es igual, no siempre uno está en la misma disposición, uno no es ser humano igual, por mucha práctica que tenga, no siempre uno tiene la misma fuerza, no siempre las cosas en la vida suceden lindamente como para poder llevar las cosas de manera armónica y de manera espontánea, así con mucha tranquilidad. Muchas veces estás cansado, muchas veces te desaniman cosas, entonces como cuando las cosas están bien, por supuesto, es muy armónico, muy fácil llevar esta vida cuando uno lo siente, ¿no? Pues, Sí. entonces, bueno, cuando la vida es un poquito más compleja, porque la vida es vida y pasa de todo, a veces uno tiene que tener mucha fuerza y coraje para sostenerse, para poder levantarse temprano, para hacer tu práctica física, para hacer tus prácticas de limpieza, para buscar los alimentos para comer lo más sano posible. Y hay momentos y momentos, hay momentos en que no te puedes levantar quizás a hacer tu práctica bien temprano y también lo que necesita tu cuerpo es descansar y reconocer eso y poderlo agradecer y bendecir también forma parte de la práctica, porque a veces, por ejemplo, cuando uno está empezando, que quiere como hacerlo todo perfecto, supuestamente, eso de perfecto no existe, obvio, pero uno entra en esos cánones que son bastante destructivos, pero entramos de alguna manera y más cuando queremos hacer las cosas bien y queremos, en fin, entramos en un poco a veces de ilusión que no puedes luego sostener, porque entonces te empiezas a fajar contigo mismo el día que no te puedes levantar porque estás ya cansado, estás agotado. Y entonces después te vas dando cuenta que reconocer que un día estás agotado y que necesitas descansar, que eso forma parte quizás de tu práctica de yoga del día de hoy, porque yoga significa unión, significa conexión con todo, y primero tiene que ser conexión contigo, con lo que tú realmente sientes y necesitas. Entonces, pero eso es una cosa que uno va aprendiendo también con el tiempo de la práctica, no sobre exigirse, porque de pronto se puede convertir, lejos de una práctica que sea armónica, que es lo que debería ser, en algo de otra autoexigencia más, como lo es prácticamente todo el mundo, ¿no? De exigencia y autoexigencia, porque uno termina siendo el primer flagelo de uno mismo. Amén de que venga desde afuera, termina uno mismo siendo el que lo inflige sobre uno, porque uno mismo puede decir no, stop, y basta y hasta aquí, y no lo hacemos, al contrario.
terminamos en esa misma rueda ahí envueltos. Y entonces, bueno, la cuestión es que se trataría, en principio, como de realmente de tener regularmente hábitos de hacer tus ejercicios físicos, tus prácticas de limpieza, tanto físicas como energéticas, meditación, de de tratar de alimentarse lo más sano posible. Digo tratar porque, bueno, sabemos que hay momentos en los que tampoco es tan posible y yo lo que siento es como, bueno, si hoy lo que tengo es esto como alimento y no sería a lo mejor lo más sano, pero es lo que tengo y gracias que tengo, pues lo bendigo, lo agradezco y me va a nutrir. Lo veo como eso y no en vez de fajarme con la situación, con el alimento y me va a terminar envenenando, más que sí, realmente lo puedo agradecer porque es el alimento que tengo. Digo esto así porque se supondría que tendría que decir yo ahora que, bueno, comer eh, súper sano, solo vegetales y súper cosas, y de pronto en la vida cotidiana quizás no es lo que puedes tener todos los días, pero si te fajas con eso te vas a envenenar más que si logras bendecir lo que tienes. Eso no quiere decir que te tengas que conformar con nada o que no querer como tener lo mejor, en el mejor sentido de la palabra también, sin malas interpretaciones, porque todo puede ser como interpretado para todos lados, ¿no? Pero bueno, y que uno no intente hacer lo mejor y tener lo mejor, pero también agradeciendo el camino y lo que vas teniendo y lo que vas pudiendo tener a cada paso para que pueda ser más armónico y que eso a donde quieres llegar y que quieres tener pueda llegar de una buena manera también, ¿no? Eh, entonces, sería eso, intentar, bueno, para mí también tiene que ver mucho la práctica para nutrirme yo y nutrir a los demás, tiene que ver mucho con el estudio, no solo la práctica, sino también es- el estudio de estar todo el tiempo conectando con las enseñanzas, con otros profesores también que nutren mucho, no solo estar dando todo el tiempo, sino recibir de otros profesores también, es súper nutritivo. Eh, escuchar a las personas, a otros profes, pero también a la gente, lo que les sucede, cómo lo viven, qué es lo que les pasa en el cuerpo, qué es lo que están viviendo. Todas son cosas que nutren y me nutren a mí como para poder devolver a las personas. Hay una anécdota así que a mí me encanta, a veces uno siente que hay, como por ejemplo, cosas súper fáciles con el cuerpo, ¿no? Que te parece a ti que es súper facilito porque casi todo el mundo lo puede hacer. Y de pronto estábamos en una clase y un muchacho, un español, así como que estaba aquí estudiando, me dice, de pronto ya cuando se acabó la clase estábamos tomándonos un té y estábamos hablando de las posturas, de lo que habíamos hecho, y el muchacho me dice, bueno, yo la oigo a usted que, bueno, fácil, postura fácil, postura fácil, y me dice, yo no sé fácil para quién, porque yo lo que me estoy es muriendo aquí, yo estoy sufriendo, y fue como, era muy gracioso, porque el muchacho era súper gracioso, pero eso a mí me hizo un clic, una cosa que nunca se me olvidó, o sea, fácil para quién, sé qué cosa es fácil para uno, para el otro, qué es lo que, entonces todas esas cosas son como el alimento de cada día para poder devolver, eh, devolver con más calidad, con más conciencia y con más coherencia también. Te escucho Y coherencia y también, sí, yo pienso, o sea, esto que tú mismo has hablado desde la alimentación, o sea, en Cuba, o sea, uno sabe que generalmente vivimos muy estresados en la supervivencia, en la búsqueda de alimentos. Generalmente, bueno, el cubano tiene esa forma de ser que vive un poco día a día, ¿no? Muy estresado, ¿no? Eh, esta práctica sí, tuya vino, o sea, yo oigo mucha gente que a veces me hablan del yoga y me hablan como una solución médica, ¿no? Para luchar contra el estrés. Sin embargo, he tenido, recuerdo sobre todo en mi juventud primera, tener un amigo que fue la primera persona que conocí practicante de yoga, el poeta Ibrahim Doblado, que él tenía, mm, o sea, esta práctica la llevaba aparejada a una gran cultura y religiosidad. Yo quería preguntarte, para ti, ¿es más que un ejercicio físico que te produce un bienestar, una armonía, o lleva aparejada determinado tipo de creencia, de modo de ver la vida, de modo de pensar?
en el presente, en la trascendencia, en la armonía con el universo, algún tipo de literatura en especial en la que, o tipo de ejercicio también espiritual. Sí, sí, completamente. Yo, bueno, a ver, en este mundo moderno hay- se, se ha un poco banalizado la práctica de yoga y se ha llevado mucho a solamente a la práctica física, pero bueno, no lo es, en realidad, no lo es. Y para mí yo ni lo vivo de esa manera, ni lo enseño de esa manera. Incluso en prácticas que son más físicas, porque sí me gusta el trabajo físico es súper importante, porque si tú no estás bien físicamente, tu mente no puede ir más allá, tu espíritu no puede ir más allá porque se va a concentrar en la dolencia, en la incomodidad del cuerpo, y muy difícilmente cuando uno se siente mal, está incómodo, tiene dolencia, está rígido, no está fuerte, va a poder ir un poquito más allá en otras búsquedas. Aunque te parezca que sí, de todas maneras siempre vas a regresar al cuerpo porque te va a estar llamando y te va a estar diciendo, oye, atiéndeme, mírame, escúchame. Entonces, la práctica física es súper importante, no, yo para nada como la pongo ni aparte ni en menos, pero sí va completamente aparejada a todo una manera de acercarse a la vida eh, que propone, que propone yoga, una práctica, una manera más consciente primero que todo, más consciente primero de lo que le sucede a uno, de cómo uno está, de lo que uno es de verdad, de lo que uno quiere, de lo que uno busca, de lo que le está pasando, de lo que está sintiendo. Y eso, cuando tú empiezas a conectar más contigo mismo, yo estoy convencida por mi experiencia y porque lo veo en las personas, que te empiezas a conectar también diferente con los demás y empiezas a poder sentir las cosas diferentes. Las primeras prácticas, tú es que cuando tú te empiezas a abrir realmente a la práctica, que yo siento que te empieza a pasar bastante rápido, sobre todo si tú estás abierto y si el profe a quien tú vas tiene esta disposición también, porque somos un canal, en realidad los profes no somos como, ¿cómo decir? Eh, yo en realidad no soy, ¿cómo decirte? Yo no tengo nada que enseñarte, yo lo único que te voy a poner como experiencias y como determinadas técnicas para que tú vayas a explorar tu propia vida y te vayas a encontrar contigo mismo. No es que yo te voy a enseñar nada, sino que te voy a dar las técnicas para que tú recuerdes quién tú eres, qué es lo que tú quieres y te acuerdes de ti, te acuerdes de ti mismo y que vayas a hacer tu propio proceso. Yo te puedo dar las técnicas, yo no puedo hacer tu proceso. Si ya el propio, uno tiene que trabajárselo todo el tiempo y estar súper consciente todo el tiempo para que no se te vaya de las manos. Entonces, por supuesto que yoga en realidad yoga es unión y es unión con todo, es la unión en coherencia con uno mismo y, y después de un acercamiento armónico y cuidadoso hacia los otros, hacia la naturaleza. Y sí, 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 lo propone así como eh, de seguro. Y todas las filosofías propone estilos de vida, aunque estés haciendo solo práctica física, cuando tu cuerpo se empieza a mover de otra manera y vas siendo consciente de tu cuerpo, si logras persistir un poquitico más en la práctica, enseguida, en algún punto te vas a ir dando cuenta cómo te empiezan a cambiar cosas, empieza a cambiar la relación con tus más cercanos, porque empieza a cambiar tu respiración y cuando cambia tu respiración empieza a cambiar la manera también en que reaccionas ante las cosas. En fin, es todo realmente es un, es todo un conjunto de cosas. Yo le digo que son como circuitos que van encadenando una cosa con otra y de ahí se van expandiendo en redes en tu vida y hacia las cosas como las vas viendo. Yo sí lo creo así eh, muy profundamente, la verdad. Karen, quisiera que nos contaras un poco más sobre el proyecto en Camal. Sé que aparte de tú como tal, como profesora, ofrecer clases de yoga, tienes un montón de clases más, baños de gom, masajes. Cuéntanos un poco más sobre las experiencias y los proyectos que está desarrollando Camal, cómo la gente puede llegar, cómo se pueden interesar por tu proyecto. Bueno, realmente el proyecto es la idea del proyecto que está como
llevamos años ya, pero yo siento que todavía está como incipiente, porque yo siento que el proyecto sería como un proyecto que sería como un centro más holístico, y ya está empezando a ser por la cantidad de prácticas diferentes. Estamos trabajando con diferentes profes y diferentes estilos de yoga también. Eh, Algunos yogas más físicos, eh, otros más terapéuticos, más restaurativos, otros que tienen una connotación más como espiritual de alguna manera, sin que tenga que ver nada con religión, simplemente de que va más como más directamente a la conexión también con el espíritu y no solamente con el cuerpo. Y trabajamos como toda una serie de terapias corporales que estamos empezando como a, a desarrollar. O sea, ya llevan tiempo haciéndose, pero como buscando que vayan cogiendo fuerza para poder, porque la idea sería realmente que yo siento que todas estas prácticas que están aparentemente divididas, porque está el yoga que se llama tal, el yoga que se llama más cual, la tradición esta, de la tradición la otra, la terapia de no sé cuánto, que todo es, aparentemente todo esto separado, pero en realidad yo siento que todo es lo mismo en el sentido de que todo está tributando al bienestar del ser humano. Y de hecho en las prácticas de yoga, yo creo que los diferentes sistemas tributan uno al otro y se han sido separados en Occidente por cuestiones, primero, de búsqueda profunda y luego de ego y de que crear nichos también donde cada uno tiene su pedacito. Pero en realidad todo esto viene de una misma práctica y unos estarían tributando al otro. Entonces la idea del proyecto sería como que realmente tú puedas tener esa gama que te pueda ir complementando todas las cosas que tú necesitas para tu bienestar total. Entonces, y los masajes que vendrían como a hacer una ayuda, porque hay muchas veces que uno no solito con su cuerpo llega a un límite también y que necesitan otras ayudas, como que alguien ponga la mano sobre ti, sobre todo masajes que son masajes energéticos, masajes que tienen como este mismo sentido, no es tanto, aunque también está buenísimo, porque relajarse, como un masaje relajante también es una cosa espectacular, porque forma parte de bienestar que necesitamos, porque vivimos en súper tensión, súper estresados, y esta cosa de simplemente relajarse ya es un súper beneficio para el cuerpo. Pero más que eso, estos masajes buscan ir un poquito más allá, como ayudarte a ir un poco más dentro de la propia práctica con estos masajes orientales, que también son energéticos, que tienen que ver un poco más con sanación también, que ya la relajación de por sí es una sanación, es un proceso de la sanación. Entonces, por eso el proyecto es como tiene esa búsqueda abarcadora, como para que se vaya complementando y que cada cual vaya encontrando en su propio camino lo que va necesitando y vaya como pudiendo beber, bueno, de esta práctica necesito tal masaje, quizás necesito esta terapia, necesito un reiki, o necesito, ¿sabes? Como, y por eso es que el proyecto se va buscando estas redes también entre diferentes especialistas para justamente entre todos ir creando ese bienestar para nosotros y para todo el que va llegando. Karen, yo quería preguntarte, ¿tú notas que en La Habana en los últimos años, en los últimos tiempos, está aumentando esta práctica? Hay otros lugares, hay muchos más lugares. Si nos pudieras describir un poco cómo son estos lugares en La Habana, ¿son por iniciativa privada, las propias casas de las personas que lo practican? Pensando sobre todo en una audiencia internacional, ¿no? que nos está escuchando. Y también quería preguntarte, o sea, normalmente, o sea, tú estás hablando de distintas prácticas de yoga. Para los que somos desconocedores, si ahora mismo tú tuvieras que describir brevemente, ¿no? Porque siempre habrá una descripción para mucho más profunda, Claro. para quienes no conocemos. En Cuba, en La Habana, en este momento, reconoces que hay distintas prácticas asentadas, hay profesores que se identifican con una práctica o con otra. Si nos pudieras describir un poco ese panorama. Sí, claro. Sí, sí, ya en estos últimos años, realmente ha ido creciendo de a poquito, pero en estos últimos años, a partir de la COVID, ha habido un boom espectacular en todos los sentidos. Lo mismo en practicantes que en profesores, porque había sido bien difícil que llegaran las enseñanzas, no por las enseñanzas, sino los profesores que te formaran como profesor. De hecho, hasta antes de la COVID habíamos pocos profesores formados en escuelas internacionales, porque habían sido poquitas las
formaciones que han llegado, porque llegaban profesores a darlo gratis y realmente eran, bueno, así, los que llegaban porque se conectaban con Cuba de diferentes maneras. En fin, te puedo hacer la historia, pero bueno, es como, vamos como eh, descantando un poquito, ¿no? Entonces, eso era un poco así antes de la COVID. Y lo que sucedió con la COVID, por una parte, las personas empezaron a acercar a la práctica como una búsqueda de calmar todo lo que estaba sucediendo en sí mismo y empezaron a encontrar hubo muchos profes en el mundo que empezaron a hacer clases online y las personas empezaron a acceder a esto, empezó a crecer el interés. Hubo profes acá que empezaron a buscar las maneras de que como se empezaron a hacer, entonces a partir de ahí empezó a destaparse un boom de formaciones también para profesores y de pronto hay un montón de profesores que se empezaron a formar. Entonces, de los primeros que empezó a ver muchos profes fueron de un sistema que es de Kundalini Yoga, que es que hasta el momento de la COVID habíamos 13 profesores nada más, de una sola formación que se había hecho presencial aquí con un grupo de profesores mexicanos. Y a partir de la COVID, después de la COVID, han habido como 3 o 4 ediciones de formación de profesores online. Entonces ya hay como un montón de profesores de Kundalini. Luego vino con el arte de vivir, que también surgió, o sea, surgió no, pero empezó como a expandirse así de esa manera, a crear estas formaciones del arte de vivir, que entonces empezó a crear también muchos profesores de Hatha Yoga. Y ahora de pronto también tuvimos, pero eso sí fue presencial, una formación de Vinyasa Yoga, que vino la profesora, entonces ya también hay un grupo ya un poquito más grande, un poquito menor, pero también ya un poquito más contundente de Vinyasa Yoga, que es un tipo de yoga un poquito más dinámico y más atlético. Entonces, como que realmente ahora mismo, gracias a todo lo que existe, ya en La Habana, y no solo en La Habana, porque en otras provincias también, por suerte, ya hay bastantes profesores ya certificados y que están haciendo clases. Hay algunos poquitos que tienen sus estudios propios, la mayoría lo hacen en salones alquilados. Hay muchas personas que trabajan también al aire libre, en la costa, en parques, no sé, en Monte Barreto, en los parques aquí mismo, en H21, en la esquina de la casa, yo siempre veo, además del Tai Chi, hay una profe de yoga ahí haciendo yoga, los fines de semana hay otro, así como realmente, y en los diferentes municipios, porque a veces hay gente como está tan difícil el transporte, me dicen, ay, pero es que me queda muy lejos, no sabes, alguien por tal zona que dé yoga. Digo, déjame averiguar y enseguida, quizás no en ese mismo municipio, pero más cerca aparece alguien y esa persona puede ir ahí. Entonces realmente se está creando, hay ya bastante y se va creando también una red. No siempre es tan armónica como a uno le gustaría, porque bueno, los egos son los egos, pero siento que sí, que de alguna manera sí hay una red y sí, como siempre habrá gente que sí, gente que no, pero eso va a ser siempre así en todos los ámbitos y el yoga, por eso el yoga no está exento de las personalidades y los egos de unos y otros. Pero a pesar de todo eso, o gracias también a todo eso, sí hay muchas personas que trabajamos en red y que como proponemos, porque la idea es que más personas puedan llegar a la práctica, porque lo que hace falta en este mundo es que viviremos otra cosa, que no sea la tensión, el estrés, el miedo, el dolor. Y entonces, mientras más seamos, mejor, y yo siento que hay espacio para todo el mundo. Mientras más uno sea capaz de brindar y de proponer lo que sea más cómodo para que las personas realmente puedan llegar y sostenerse en la práctica, porque no vale de nada decir, no, ven aquí al vedado y que puedas venir un día y que no te puedas sostener porque tienes que venir desde el auto, y cómo llegas, al tercer día no puedes venir más. O sea, no tiene sentido que se pierda una persona que está interesada, eso no me parece que sea una decisión, por lo menos para mí no es. Y ahora mismo sí, en La Habana sí hay y de diferentes estilos además, como para que puedas como escoger lo que más te conviene o que creas tú que te conviene. Yo siento que todos necesitamos un poco de diferentes cosillas, pero bueno, sí,
pero por lo menos incluso tienes para escoger lo que vas prefiriendo Sí, porque me imagino que en, también los en cada practicantes se momento. van descubriendo a sí mismos, ¿no? O lo que Claro, necesitan, lo claro, que claro, más beneficio le hace, y es un claro. proceso. Y en cada momento, claro. Y en todos los momentos no son iguales. Y muchas veces también lo que uno piensa que más quiere no es lo que más necesita, porque justamente lo que buscamos casi siempre es lo que nos acomoda y lo que nos es fácil, Claro. y no lo que nos demanda. Y lo que nos demanda suele ser lo que más necesitamos porque es lo que nos está faltando. Pero bueno, eso también viene con el proceso de tu mismo Hay trabajo una como edad, psicólogo. Karen, ¿crees que hay una edad para empezar? ¿O hay una edad que ya No, después tarde? no, 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 para nada. De hecho, no hay una edad para empezar, ni es tarde nunca, ni Si no demasiado hemos temprano empezado, ya tampoco. tenemos unos añitos más de 40, más de No, 50. no, para nada, para nada, para nada, para nada, para nada. El yoga es para todo. Lo que pasa es que obviamente, como se traduce muchas veces en las redes, te parece que yoga sería para veinteañeros con una condición física de casi acróbatas Ujú. y con ¿sabes? Con unas condiciones, eso, de acróbata y además con cierto dinero para ponerse cierta ropa también. O sea, es como que de pronto se limitaría mucho la práctica de yoga y en realidad la práctica de yoga es para todo el mundo. Hay espacio para todo y no importa el momento que llega. A veces la gente me dice, no, pero si lo hubiera conocido antes, digo, quizás que si lo hubieras conocido antes no te hubieras sostenido, no hubieras, qué sé yo, no hubieras venido porque quizás pensarías que no lo necesitabas porque estabas como súper bien y quizás una enfermedad o una molestia o una incomodidad fue lo que te hizo llegar y es el momento perfecto para que eso se transforme. Entonces, como que realmente el momento en que uno llega, yo pienso que es el momento ideal para para que hagas el camino. Y de hecho, bueno, tenemos incluso yoga para niños, no yo, sino que ya hay formación y ya es la segunda formación de yoga para niños que se hace. Eh, ya somos unos cuantos también formados en yoga para niños y también hay yoga para adulto mayor, eh, que también hay una formación de profesores aquí de yoga para, ya vemos unos cuantos también de yoga para adulto mayor, que adulto mayor también es súper relativo, porque la gente a veces, no sé, yo tengo desde de 70 y pico de años que hacen las cosas que no tienen yoga para adulto mayor, que hacen el yoga con todo el mundo igual. Y hay gente a lo mejor que tiene 50 y que necesita yoga para adulto mayor porque tiene el cuerpo en una condición que no le permite hacer las cosas eh, de otra manera, que no sea a lo mejor con una silla o con unos soportes o qué sé yo, con los aditamentos de ayuda para... Entonces eso también es muy relativo. Pues yo te Entonces por digo eso que te si digo, eso no tiene... yo te digo que si yo viviera en La Habana y te conociera, me apuntaba, porque Qué bueno. transmite muchas ganas de practicar yoga. Eres muy empática y muy abierta, o sea, o muy comprensiva. Pienso que sería ideal realmente acercarse a ti y poder iniciar esa práctica. Estoy seguro que sería súper beneficioso. Así que te Gracias. lo agradezco mucho. Yo que Eh, he participado en sus clases, te digo, Francis, que está totalmente recomendado, que es esa misma energía de dulzura y feminidad que te conduce para que tú te puedas sentir relajada y relajado y aquí y tenemos, poder transitar todos esos retos que van apareciendo con la práctica. ahí Así que es súper tienen, recomendado para tenemos todos la los que están profesora y la escuchando desde alumna, así que tenemos España. el ciclo demostrativo completo. No, yo sin haber sido alumna de ella, nada más que escuchándola y bueno, viéndola también en el formato de video, eh, lo transmite, o sea, mucho más creíble que si uno lo leyera. Tú comentabas eso que está interesante, porque los que no somos conocedores y vemos la imagen, ¿no? que suele dar en las redes, en internet, de mucho glamour, el practicante de yoga, como dices tú, con una ropa ideal, un físico ideal, y uno dice, bueno, primero tengo que conseguir ese físico para practicar yoga. Estamos, Sí, estamos muy sí. mal entonces. Yo te iba a No, no, preguntar, los gorditos también podemos practicar yoga. absolutamente, absolutamente. No, lo de las cosas, realmente lo de las redes es una bendición también porque, en fin, todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero realmente es terrible lo que se muestra y lo que hace, la reducción que hace realmente de las cosas es bastante terrible. Pero bueno, uno tiene que aprovechar lo que es bueno de las cosas y en el buen sentido también de la palabra, porque eso también puede ser complejo, pero bueno, eh, aprovechar de las herramientas para lo que son útiles, pero
mientras uno pueda como transmitir otra cosa, también está bueno para que la gente entienda que no hay que no se sienta limitado, porque es terrible como separa esas imágenes que se dan. Y los En este practicantes caso y de yoga, pero de muchas cosas. practicantes y profesores en Cuba están organizados de alguna manera, alguna asociación o algo así, alguna red, Hay, algún... mm, hay una asociación que el director, no sé si se llama director o el representante es Eduardo Pimentel, que es de Hatha Yoga, eh, pero realmente como no es, ¿cómo decir? Yo creo que ellos sí tienen como un respaldo, pero en realidad no es algo que tenga un respaldo así, o que podamos estar asociados como en una ONG o como se le quiera llamar, nada de eso. No, no hay realmente las redes son de persona a persona, de los que quieran formar red, por supuesto, eh, pero no hay una asociación como tal. Ahí te digo, hay esta asociación, pero que por ejemplo otros estilos de yoga no sé cómo funcionaría para entrar ni siquiera, o sea, quizás tendríamos que averiguar y nosotros mismos a veces, eh, como que nos limitamos por no preguntar y por no, porque ahora mismo estoy reconociendo que de pronto yo podría preguntar y averiguar si no podríamos como estos diferentes estilos que han estado creciendo, forman parte de esa asociación que ya existe y ni siquiera sé ni cómo funciona ni nada y realmente ni tengo tan lejos al profe, o sea que realmente yo le podría preguntar, ahora mismo me lo pones a tú delante en la cara y no estaba siendo consciente de eso, fíjate. Predomina un sexo, ¿notas que predomina un sexo, hombres, mujeres o Sí, realmente en casi todas las prácticas espirituales, eh, mayoría mujeres, mujeres? realmente, mayoría mujeres. Todo para lo mismo, cosas de energía, Reiki, Tai Chi, yoga, masaje, todo. Predominan las mujeres. Y si vas a ir a los profesores, predominan los hombres, que es raro, ¿verdad? Qué interesante. Yo me imagino que Sí, tenga que ver con muchos de esos complejos machistas, ¿no? sí, Que los hombres sí. tenemos a veces, ¿no? De que, Sí, porque todas estas prácticas empiezas fácil y rápido a conectar con la vulnerabilidad. Y, o sea, la vulnerabilidad que está en todos y en todos, pero a las mujeres les es fácil porque es como lo que les es permitido mm, socialmente. qué Y como a interesante. los hombres eso ha sido como todo un tema, conectar con su propia vulnerabilidad. Eh, entonces, eso no le y también conectar con el cuerpo. El hombre conecta con el cuerpo de una manera mucho más difícil porque esa manera de sentir el cuerpo, no le ha sido dada así como de una manera fácil al hombre, cómo ha sido diseñada la sociedad desde hace demasiado tiempo, casi siempre, casi desde que existimos como humanidad. Entonces, el hombre está mucho más rígido con todo eso. Entonces, le cuesta más trabajo acercarse a sí mismo, cerrar los ojos, conectar quizás con el dolor. No quiere sentir dolor porque además no le está permitido sentir dolor. Claro. Entonces, si entras un poquitico más profundo en el cuerpo, en algún dolor vas a empezar a sentir alguna molestia, alguna incomodidad y no quieren porque son los más fuertes, no pueden llorar, no pueden no sé qué. Aunque eso se ha liberado un poquitico, se ha liberado, yo siento, y como historiadora también que trabajé bastante estos temas de género, siento que se ha liberado un poco, pero está más transformado en la superficie, pero no en la profundidad de estas cuestiones. Yo creo que en lo estamos bastante todavía arraigados a unos esquemas ahí complejos, de separación, de desconexión con nosotros mismos y todas estas cosas de libertades que se han dado, a las que nos hemos abierto, han sido también tan manipuladas que nos han llevado hacia los lugares corruptos tanto de la masculinidad como de la feminidad. Todo eso está realmente eh, en un lugar complejo todavía y hay que trabajar bastante todavía. Entonces sí le cuesta Interesante. todavía bastante, bastante, bastante a los hombres llegar, quedarse y conectar.
sí, sí. O incluso y no llegan tanto, y luego sostenerse les cuesta más trabajo. Pensando en esto, las personas, hombres que están escuchando el podcast y que a lo mejor les interesa practicar yoga y no se han decidido, y en general cualquier persona que le gustaría acercarse al yoga, ¿qué les recomendarías para dar ese primer paso? ¿Cuáles serían tus recomendaciones para acercarse por primera vez a la práctica? A ver, ah, yo pienso que la recomendación así lo más es decidirse, decidirse y dar el paso, hacerlo, y después es como darse el permiso de experimentar, ¿sabes? Porque en esto, por mucho que tú hables, por mucho que tú les digas todos los beneficios que tiene, esto hasta que la persona no lo experimente en él y no empiece a sentir los beneficios que tiene en sí mismo, aunque no sea muy consciente, pero que empiece a sentir que algo empieza a suceder, es difícil que, que logren sostenerse. Y es la cosa yo creo que para, para los que no les es como más natural, que enseguida sienten como que quieren, porque son más curiosos, sería como date el permiso. O sea, dar el primer paso de llegar y luego date el permiso de regresar. Porque muchas veces en las primeras prácticas no son las más cómodas, incluso es muy confrontador muchas veces, y no es en esas primeras prácticas que empiezas a encontrar ese espacio para ti. Y si logras sostenerte un poquito más en la práctica, lo que hay que tener un poquito de coraje para hacerlo y permitirte, eh, posiblemente empieces a encontrar esos pasos que es tuyo dentro de la práctica. Solo necesitas como darte el permiso de llegar y de quedarte un poquito más de experimentar, de tener la experiencia. Yo quería Yo aprovechar, creo que es lo Diría que que podría, sí. ya que está Ailén aquí también, que es como, o sea, ha recibido tu herencia, tus enseñanzas. Yo quisiera preguntar a las dos, me gustaría que me lo contestaran las dos. Qué tú has sentido, qué tú sientes que has dejado afuera con este estilo de vida, con esta práctica? ¿Qué cosas malas has dejado afuera de tu vida? ¿Y qué cosas buenas, si tú pudieras resumir, has dejado dentro de tu vida, has incorporado eh, en tu vida? A ver. Mira, yo realmente es un proceso, es todo un proceso en lo que tú empiezas, es como, a ver, ¿cómo decir? Tú empiezas a, tú empiezas a descubrirte, y en ese descubrimiento no es algo, a ver, yo te podría, ah, es más complejo, a ver, por ejemplo, yo te podría decir, en los primeros tiempos, yo me hice vegetariana y bueno, aparentemente dejé, o sea, como que te podría decir, ¿no? Desde que empecé a tener hábitos más saludables de alimentación. Y realmente es súper bueno, ¿eh? Yo tengo un tema también con los animales, yo si voy a comer carne no puedo, como no puedo hacer, no me lo puedo comer. No tiene nada que ver, es como algo ahí que no puedo, tiene que ser como medio enmascarado y que yo no me dé. O sea, yo sé que lo que es, por supuesto, pero visualmente yo no puedo hacer una relación directa porque si no es imposible. Eh, A mí me pasa pero igual. bueno, eso es otra cosa. La cuestión es que, por ejemplo, en ese tiempo yo dejé de comer carne, y entonces era súper vegetariana y sí tenía una parte que era súper buena y me sentía súper ligera. Eh, realmente es una conexión diferente con las cosas, con la energía que tiene, pero por las cosas de la manera en que se podía alimentar en esa manera, o quizás de desconocimiento, porque estaba muy joven y tampoco había no tenía tanta todavía información correcta, quizás cogí anemia, tuve que empezar a comer carne. Entonces, ¿qué cosa es bueno? Ahí la carne fue lo que me salvó. Entonces, por eso te digo, claro, no estoy de acuerdo con la industria que acaba con los animales ni que tiene esa manera de eso, pero yo no puedo decir que esto es lo que es
óptimo, perfecto, ideal para todo el mundo, y esto es malo, el Satanás de la tierra. Mm, No. Entonces, ¿qué es lo que es bueno en cada momento? Depende de los momentos, pero sí de la conciencia. Lo que sí es seguro que, por ejemplo, es como que es una ganancia que sí es absoluta, es la conciencia que tú vas adquiriendo sobre las cosas que haces. Lo otro es bastante relativo. No estoy diciendo tampoco que todo es relativo, no lo siento así tampoco, porque hay cosas malas y cosas buenas sí las hay. No siento eso como que todo es no divino, no. Sí hay cosas, gente eh, oscura, mala, fea, sí hay. Lo siento yo así. Eh, pero hay muchas cosas que son mucho más relativas de lo que queremos como encasillar, porque después entonces como vegetariano, entonces sí, si eres yogi tienes que ser vegetariano o tienes que ser vegano o no. Eh, yo siento que depende de la persona, del momento. Después en otro momento de vida, con las cosas con el estudio, me pasaron cosas terribles con otros seres humanos y yo como vivía en una burbuja sin mi carne y sin mi todo, viviendo nada más que en el aire, casi me voy porque era una tal desconexión de la realidad, tuve que empezar a comer carne porque tenía que aterrizar. O sea, por eso te digo, ¿en qué momento? ¿Qué cosa? Claro que yo como súper poquita carne, o sea, preferiría no comerla, en algún momento lo tengo que comer cuando siento que mi cuerpo necesita, eh, por ejemplo, eso con esa cuestión, ¿no? Que sería como que eh, una de las cosas así que es más, lo mismo con la práctica, o sea, la práctica, sí, la práctica cotidiana. Y he tenido que aprender, por ejemplo, que más que aferrarse a una práctica o a levantarme todos los días a las 5 de la mañana, es estar atenta a mi cuerpo y saber que si hoy no me puedo levantar a las 5 de la mañana, quizás es que mi cuerpo me está diciendo, Dios mío, necesitas descansar. Por ejemplo, ¿no? Y obvio que sabiendo que levantarse a determinada hora, hacer determinadas limpiezas, es súper beneficioso para tu cuerpo en los momentos que puedes, que tienes energía, que no te estás acostando a la 1 de la mañana porque tienes que preparar tal cosa o tal cosa porque se te rompió tal en el espacio, tienes que ir a arreglarlo y ya eres tú misma la que tienes que hacerlo todo. Entonces, vivimos en el mundo, no vivimos aislados del mundo. Y el yoga, en este momento de la historia, desde hace mucho tiempo ya de hecho, tiene que servir para vivir mejor en el mundo. Las personas que viven en el ascetismo, de hecho, en mucho tiempo fue para bajar la información que ya tenemos a botones. Ya no necesitamos estar en una cueva, ni es lo que la mayoría. O sea, hay los monjes que están ahí haciendo sus meditaciones, es su camino, pero la mayoría lo tenemos el yoga para vivir en el mundo. Entonces tenemos que poderlo utilizar como la herramienta tan útil y poderosa que es. Y siento que lo que es como contundente, así que sí sería como sin vuelta sería este tema de la conciencia. Cada vez más consciente del momento y de lo que uno necesita, sin dejarte tampoco arrastrar por la comodidad, el confort y la procrastinación, que es la palabra que está de moda, eh, también empujándose un poco y saber qué uno tiene que hacer, porque si no te dejas llevar, si mi cuerpo dice que no quiero hacer nada y te mata y ya no haces más nada más nunca, ¿no? En fin, es estar súper atento, es eso. Claro. La atención y la conciencia de lo que está sucediendo, ¿no? Y la alumna, Ailén, ¿qué diría a partir de su experiencia personal? Bueno, yo creo que coincido bastante con lo que está diciendo Karen. Son experiencias muy individuales y mi mayor agradecimiento al yoga tiene que ver con el autoconocimiento que me ha permitido como conocerme mejor a mí misma, poderme observar, poder estar más alerta, más consciente de qué está pasando en mi cuerpo y literalmente se traduce en algo que parece muy filosófico, pero es algo real, saber quién eres. Sin mucho drama, sin una película, lo que sea que eres, poderlo vivir. Entonces, para mí ha sido el regalo del autoconocimiento, de la aceptación, y no es un camino de porque empecé a hacer yoga, ya sé, como totalmente Claro, conforme, llegué a un límite, a una cumbre, sino que me permitió una manera, una herramienta, igual yo lo veo como una herramienta de vida, un estilo de vida que me permite ir más hacia mí, estar más consciente de mí en cada momento, de mi salud, de mi relación con los demás,
Porque como decía Karen, a veces la gente piensa en los supercuerpos o en la superpostura y realmente cuando yo llega a un momento que lo necesitas, como me pasó a mí, porque sentía como un break en mi vida y lo que yo estaba buscando era mejores relaciones conmigo, con los demás, paz en tu vida, conciencia, y eso es el regalo de esa herramienta que por eso yo creo que la gente cuando lo prueba, cuando conecta, ya luego lo tiene en su vida entera de una manera u otra, porque Karen lo decía, yoga es unión, entonces no es un solo aspecto, sino es todo un estilo de vida en el que puedes aplicar esta manera de ver las cosas, esta manera de regresar a lo simple, a la naturaleza, a tu respiración, y eso es tremendo regalo que es lo que yo trato de mantener, más allá de la práctica y de las condiciones, como contaba Karen, que pueden variar mucho, poder estar alerta, poder estar en la medida de lo posible consciente de ti, para poder entonces fluir con todos esos retos que siempre van a aparecer. Y bueno, espero les parezca bien mi experiencia, mi pequeña, no quiero hablar mucho porque quiero seguirle preguntando a Karen, eh, si crees que podría dividirse para las personas que nos están escuchando que no conocen tanto sobre yoga, si puede dividirse en pros y contras estos aspectos de cuando una persona se enfrenta a la práctica, si tú podrías decir, no, estos son los pros, estos son los contras, o cómo lo ves. Si alguien te preguntara, ¿no? ¿Hay alguna Mm. contraindicación? Bueno, a ver, los pros sería, bueno, realmente los pros sería que te puedes realmente transformar, eh, porque cuando tú empiezas a conectar sobre todo con tu cuerpo, la conciencia del cuerpo y de tu respiración, primero vas sabiendo lo que puedes, lo que no puedes, vas ganando en todos los aspectos, flexibilidad, fuerza, equilibrio, estabilidad, en fin. Y cuando conectas con la respiración puedes empezar a transformar tus estados de ánimo también y lo que te va sucediendo emocionalmente eh, a través de la conciencia de la respiración y el trabajo con la respiración, por ejemplo. Y bueno, realmente de ahí te puede empezar a transformar todo en la vida, en dependencia hasta donde tú quieras y puedas llegar, ¿no? En los momentos determinados. Y los contra, yo pienso que el contra eh, más evidente sería el, tendría que ver con el ego. No es como que el ego, no es que el ego haya que deshacerse de él completamente, porque el ego es indispensable para vivir en el mundo, o sea, es nuestra personalidad que es indispensable, pero la cuestión es que es el ego el que a veces no nos permite como, a ver, ¿cómo decirte? Si yo tengo determinadas patologías, por ejemplo, con casi todas las patologías tú puedes practicar yoga, solamente que tienes que estar consciente que habría quizás con algunas cosas que puedes hacer y cosas que no puedes hacer. Y sin tener ninguna patología, simplemente con un estado, una condición física particular, la que sea, cualquiera, unos pueden llegar hasta un lado o hasta otro en dependencia de donde estén en el momento. Entonces, si yo no estoy atenta a mi cuerpo y si yo quiero, simplemente porque el profe lo hace así o el de al lado lo hace así, llevar mi cuerpo a un límite que no es el mío, me puedo hacer daño. Si yo no soy consciente que tengo determinado dolencia en el cuerpo, quizás ahora, yo no siento que ninguna patología tenga que quedarse ahí, que todo eso es movible, pero bueno, en un momento determinado tienes alguna dolencia en el cuerpo, tienes que ser consciente de eso y saber qué puedes hacer, qué no puedes hacer. La cosa sí sería que tendrías que ser como muy claro con el profe también para que te pueda ayudar. Eh, y justamente con decirte, por ejemplo, aquí ahora no deberías hacer tal o no sostener estas posturas o quizás estas otras posturas te ayuden más o este tipo de yoga o de práctica te ayudaría más en este momento hasta que esta condición pase y puedas llegar a otro lugar. Pero yo creo que el contra no tiene que ver con el yoga como tal, porque sí te digo que de hecho hay yoga terapéutico que va justamente a trabajar con patologías específicas y con casi todo puedes practicar yoga. Simplemente tú tienes que ser consciente de lo que tienes y de tu condición física y ser coherente con eso. Y no querer entrar en competencia ni con nadie, ni con nada, ni contigo mismo siquiera. Ni ponerte bravo porque no puedes hacer una cosa hoy, o quizá hoy soy una porquería porque yo no logro aceptar. No,
¿Qué es eso? O sea, yo estoy aquí ahora y es ir ganando también ese amor hacia uno mismo, lo que te da la práctica también cuando uno quiere. Por eso te digo que lejos es que le puedes jugar las malas pasadas, porque la práctica te lo propone en todos los sentidos, eh, por lo que te propone el ejercicio, pero por lo que te va proponiendo también la manera en que se transmite todo eso, ¿no? La misma práctica. A que tú vayas ganando en amor hacia ti mismo, en comprensión hacia ti mismo y que te respetes a ti mismo. Y si eso está ahí, yo no creo que haya muchas más contras para la práctica de yoga, la verdad. Volviendo al contexto de Cuba, ¿cuáles son los principales retos que has enfrentado al impulsar un proyecto de yoga ahí en La Habana con todas las dificultades que sabemos siempre están sucediendo en Cuba, más ahora en este contexto? ¿Podrías decir algunos retos, algunas situaciones que han sido retadoras para desarrollar tu proyecto? ¿Crees que tenga algún tipo de dificultad particular el estar desarrollando este tipo de proyecto en La Habana ahora mismo? Sí, de cierta manera sí, de cierta manera sí, porque, bueno, se hace difícil a veces. Bueno, lo primero yo creo que es lo más desafiante es que a las personas les está costando trabajo la constancia por las circunstancias, de los mismos, las cosas a veces los transportes o que si tienen como situación, en fin, para llegar, que si en fin, muchas cosas que les está costando trabajo sostenerse, así como más constante en la práctica. Eso yo creo que es un desafío para uno también porque uno tiene que estar reinventando, no es lo mismo llevar a un grupo que va como en evolución, que no estar todo el tiempo, que la gente entre y sale, entre y sale, entre y sale. Es diferente la manera en que puedes ir trabajando con las personas, ¿no? Eso es un desafío porque todo el tiempo te tienes que estar reinventando y tiene que ver, por supuesto, con el contexto que estamos viviendo en gran medida, además de, bueno, que Cuba tampoco es como como su característica más característica, no es la disciplina, ¿no? En cualquier caso, pero bueno, ahora yo creo que está siendo bastante contundente. Y la otra cosa es el trabajo que se pasa para poder arreglar cualquier cosa. Si hay cualquier cosa que se rompe, hay algún problema que hay que solucionar, pues nada, está complejo a veces para poder arreglar las cosas, para poder solucionar los problemas materiales físicos que se presentan en el estudio como tal, en las cosas. Entonces, eso sí, a veces se pone intenso. De pronto llegas a la clase así como, no es como que, bueno, suceden los desafíos, la gente se resuelve rápido, se compran las piezas, ¿no? Como que todo es como que con un trabajo extra. Y eso, bueno, es bien demandante porque tu energía se tiene que estar como repartiendo bastante en todos esos temas. Que bueno, que uno no tiene tantas ganas de estar, pero tiene que estar porque forma parte, ¿no? De poder llevar un proyecto en físico, ¿no? Karen, Y sí está siendo complejo. por ese esfuerzo de paz que sabemos que a veces hay que poner en Cuba para poder afrontar esta situación y por todo el amor que pones en tus clases y por haber aceptado esta entrevista, te agradecemos nuevamente. Ha sido muy agradable conversar contigo. Creo que hay mucho más por hablar, pero por hoy tenemos que ir cerrando para agradecerte nuevamente por estar aquí, por haber aceptado la invitación. Ha sido muy interesante. Y nos gustaría, antes de despedirnos, que si puedes compartir tus redes sociales, cómo la gente puede contactarte, te puede encontrar en Instagram, en Facebook. Sí, estamos en Instagram como Kamal-yoga-estudio y en Facebook también como Kamal Yoga Estudio. Y bueno, por WhatsApp también. eh, bueno, el teléfono 5805-1884, por ahí por WhatsApp también, pero bueno, en las redes sí estamos ahí en Instagram y en Facebook como Kamal Yoga Estudio. Y ahí siempre ponemos toda la información de todas las cosas que vamos haciendo, de las clases que se van dando, de los talleres, todas las cosas. Las vamos poniendo por ahí para que se vayan enterando.
Bueno, y para los que nos escuchan, si quieren conocer más sobre estilo de vida y ecología, pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Apple Invertido, pueden encontrarnos en Instagram, en Facebook, en YouTube, y pueden también simplemente googlear nuestra revista Apple Invertido en la dirección www.appleinvertido.com, y también pueden sumarse a nuestros canales de Telegram y WhatsApp, que estamos como Apple Invertido. Todos estos enlaces los vamos a dejar en la descripción y les agradecemos que se sumen, que dejen sus comentarios también en este video. Pueden proponer quién quieren que sea el próximo entrevistado. No olvides dejar tu reacción y comparte con tus amigos si te gustó esta entrevista, compártela, que se dé a conocer. Agradezco a Francis por habernos acompañado hoy nuevamente, a Karen por toda esta conversación tan interesante, y eso es todo por hoy. Nos estamos despidiendo. ¿Quieres decir algo más, Francis, Karen? Gracias, Karen. Creo que nos has dado un mensaje de paz, de paz interior y de salud mental importante. O sea, yo creo que en este podcast, como en una de tus clases, has traído un poco de ese beneficio. Escucharte a ti con esa energía. Sé que en estos momentos en Cuba es particularmente difícil la vida cotidiana y bueno, ver a alguien así tan lleno alguien tan llena de energía positiva y que no se la guarda para sí mismo, sino que la transmite, hace de eso una comunidad, hace de eso un ejercicio de bondad, de transmitir esos beneficios, es de agradecer. Así que todos te lo agradecemos, estamos encantados en el vivero de contar con esta siembra tuya, que es una siembra, y te damos las gracias por estar aquí, por estar ahí en La Habana haciendo tu vida con esa positividad. Hasta luego. Karen. Gracias a ustedes. Gracias por invitarme, gracias por compartir, fue realmente muy agradable. Yo estaba un poquito nerviosa porque me da un poquito de, todavía después de tanto tiempo me sigue dando un poquito de nervio, así como esta cosa de las camarillas y esas cosas, pero bueno, ustedes son tan agradables que me fue súper cómodo y muchas gracias, gracias Muchas por gracias a ti. todo, por Espero te hayas podido invitarme y por la compañía. Espero te hayas podido relajar como nosotros lo hemos hecho, y sé que los oyentes lo habrán hecho durante esta conversación. Y ya saben, en la siguiente emisión del Vivero vamos a seguir conversando sobre viajes, naturaleza y activismo medioambiental. Síguenos en la próxima emisión. Por hoy es todo. Chao. 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 Saludos. Chao. Gracias. Chao.